Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los calendarios. Recordemos que en la clase anterior hablábamos sobre qué era el calendario y un tipo de calendario que fue el solar y el calendario de lunar. No recordemos que el calendario es una herramienta que nos sirve para medir el tiempo, ¿cierto? Dividiéndolo en fracciones más pequeñas y poder entender cómo funciona un poco más nuestra forma de vida. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre otros tipos de calendarios. Vamos a dar inicio con el calendario indígena. El calendario indígena básicamente se trataba de la división que tenían a lo largo del año para optimizar los recursos según la época y según el mes del año. Entonces, como vemos aquí en la imagen que tenemos ilustrativa, vemos que hay unos meses donde eran más a nivel de caza y otros a nivel de diferentes tipos de cultivos. Era la época de siembra o de recolecta de acuerdo al cultivo que hubiese. Entonces un ejemplo que vemos acá es, tenemos un cultivo de piña, por acá podemos ver uno de pera. Entonces todo esto, este calendario estaba enfocado netamente a preservar nuestros recursos en la tierra, optimizando los periodos de siembra y de recolecta para de esta manera no afectar el medio ambiente. ¿Listo? Y aparte de eso también tenían una función espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Para los indígenas habían algunos periodos, al igual que los tenemos nosotros, en los cuales se celebraban algunas fiestas o celebraban algunos rituales. Para ello utilizaban eventos como el inicio de la siembra o el inicio de la recolecta de las siembras. Esto lo determinaban de acuerdo a sus calendarios, que en su gran mayoría estaban, como se les contaba en la clase anterior, trabajados desde el calendario lunar. ¿Listo? Otra de las funciones que tenía este calendario era indicarnos en qué momento había de pronto abundancia de alguna especie de animal, bien sea acuáticos como los peces, o en qué momento había nacimientos o había gran cantidad de animales para la caza, como conejos y similares. Entonces, esto también preveían las lluvias, las épocas de lluvia y las épocas de sequía. Entonces, todo esto lo podían determinar en el calendario que utilizaron nuestros antepasados, los indígenas. Hay un calendario indígena que es muy famoso, ya hace unos años cobró mucha fuerza, y es el calendario maya. El calendario maya es un calendario que utilizaron los miembros de la cultura maya, quienes habitaron en México, en Centroamérica. ¿Listo? Y lo utilizaban para comprender pues, el tiempo. Ellos lo manejaban con respecto a las constelaciones y tenía el objetivo de organizar el transcurso de la vida. Su estructura es algo cíclico, es decir, que todo el tiempo iba a volver a un punto. De un punto A íbamos a volver a ese punto nuevamente, como lo tenemos en la gran mayoría de los calendarios. Este calendario tiene un gran reconocimiento por la exactitud que tenía. A pesar de no contar con las herramientas tecnológicas con las que nosotros sí contamos actualmente, ellos desarrollaron un sistema que les permitió ser muy precisos y muy exactos con los fenómenos que sucedían. Entonces, dentro de ello tenemos la siembra, los cultos, los equinoccios. ¿Qué es eso de equinoccio? El equinoccio se le conoce al día o la noche más largo del año.
Eso sucede cuando la Tierra está más cerca o más lejos del Sol, o sea, en los puntos más cercanos. Entonces, el equinoccio de verano, por ejemplo, es el día más largo del año. ¿Qué quiere decir eso? Que el día por lo general, nosotros aquí en Colombia pues no lo evidenciamos tanto, porque nuestros días por lo general duran 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Sin embargo, hay países donde esto no es así y oscurece mucho más tarde. Entonces hay países donde, por ejemplo, tienen 12, 14, 16 horas de luz solar, de día. Entonces, el equinoccio de verano es ese día que es el más largo del año. Puede durar hasta 18, 20 horas, dependiendo del lugar del país, perdón, del planeta en donde se encuentra. Y asimismo, también tenían el equinoccio de invierno, que es la noche más larga, es el opuesto al equinoccio de verano. Entonces, estos dos fenómenos eran calculados, incluso hoy en día este calendario en algunas partes, algunas personas lo utilizan y la precisión es abrumadora, es muy muy grande la precisión que utilizaron. Él tenía pues como base en los movimientos del Sol y de la Luna con respecto a la Tierra. ¿Listo? Y de esta manera pues nos indicaban lo mismo los ciclos propicios para sembrar o para recolectar de acuerdo a la temporada del año. Tenemos también el calendario gregoriano. Este calendario gregoriano es el calendario que tenemos y que manejamos nosotros actualmente. Es el que encontramos nosotros en la nevera o el que nos regalan al comenzar el año en diferentes lugares. Esa es la estructura del calendario gregoriano. Recibe el nombre debido a que la persona que lo promovió, que organizó este calendario, fue el Papa Gregorio, quien vivió en el año o en el siglo 1500. Nació en el año 1502 y murió en 1585. Imagínense, ya hace 500 años que venimos utilizando este calendario. ¿Listo? Y sustituía al calendario juliano, que había sido creado por otra persona de nombre Julio César, que fue un emperador de la ciudad de Roma. Y usaron principios astronómicos como la gran mayoría de los calendarios que se han utilizado, con base a la parte astronómica, con base a los movimientos solares y a los movimientos lunares. En este caso es un poco la unión de los dos calendarios. En este calendario se incorpora lo que conocemos como el año bisiesto. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que el planeta tiene el año, recordemos que yo les explicaba que un año es el tiempo que dura el planeta en darle la órbita, darle la vuelta completa al Sol, ¿verdad? 365 días. Sin embargo, digamos que ese número es el número genérico. Realmente no son 365 días, sino son 365 días y 6 horas. ¿Listo? Entonces, cada 4 años, si sumamos esas 6 horas, 6 más 6 más 6 más 6, nos da 24 horas. Y recordemos que un día está compuesto por 24 horas. Entonces, en este calendario se incluye en el mes de febrero, cada 4 años, incluir un día adicional, que es el día número 29 del mes de febrero. Recordemos que en febrero está organizado y tiene 28 días. Los años bisiestos tiene un día más en el mes de febrero. Y la razón es por lo que cada 4 años se completa un día más de giro alrededor del Sol. Entonces, chicos, estos son los principales calendarios que se han utilizado. Si conocen de uno de otro más o desean conocer de otros, cuéntenmelo y lo veremos en una próxima sesión. Que estén muy bien. Chao.